Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes en el día de hoy. Un agradecimiento también a All Pet Food, quienes han estado organizando este webinar con esta difusión y que hacen que sea posible para todos ustedes poder estar aquí presentes y para nosotros desde Yesma Weighing Solutions poder aportar algo a la industria de los alimentos para peces y mascotas. En este día vamos a hablar sobre la importancia del pesaje y la dosificación precisos en la elaboración de los alimentos extrusados para peces y mascotas. La agenda que vamos a ver en el día de hoy arranca con conocer al orador, la presentación de la empresa, la recepción de materias primas, dosificación de macros y midis, dosificación de micros y nanos, sistemas loss in weight antes del extrusor, carga de camiones a granel, estaciones de llenados de bivacs, para terminar con unos comentarios finales. Muy brevemente, una introducción personal. Mi nombre es Diego Clivio, soy ingeniero industrial, director de ventas para América Latina, España y Portugal en Yesma Weighing Solutions. Tengo más de 20 años de experiencia en la industria de los alimentos para animales en más de 20 países, consultor técnico con foco en la eficiencia operacional, calidad y seguridad de los alimentos, y he sido orador y presentador en seminarios y cursos en Europa, Estados Unidos y varios países de América Latina. Una breve introducción de lo que es Yesma Weighing Solutions. Es parte del grupo Yesma Group, con 7 oficinas distribuidas en el planeta, más de 50 empleados a través de 5 países, y es una empresa 100% danesa. Tenemos más de 100 años de experiencia en brindar soluciones de pesaje y dosificación. Yesma Group también abarca las empresas recientemente adquiridas BMW Engineering y SEG Instrument. En esta diapositiva podemos ver la gama de productos que abarca la empresa Yesma Weighing Solutions junto con sus adquiridas SAG y BMW. Básicamente lo más interesante para el día de hoy, la presentación de hoy, tiene que ver con los medidores de flujo másico, todo lo que tiene que ver con pesaje, controladores, sistemas de dosificación para nanos, micros y medios, sistemas loss in weight, controladores para todos estos sistemas, tolvas balanzas y manejo de big bags. En Yesma Weighing Solutions proporcionamos soluciones para una amplia gama de industrias. Entre ellas se destacan la industria de los alimentos balanceados y granos, la industria de las premezclas y concentrados, cemento y minería, todo lo que tiene que ver con el manejo de polvos y graneles, la industria de la acuicultura. Para laboratorios podemos brindar pequeñas balanzas. Brindamos servicios a todas las industrias mencionadas, además de biomasa, reciclado, la industria de los almidones, la industria de los alimentos, la industria del papel y celulosa. Bien, vamos ahora a empezar a meternos un poco más de lleno en lo que tiene que ver con el objetivo de esta presentación, de este webinar, que es pesaje y dosificación precisos en la elaboración de alimentos extrusados para mascotas y peces. Cuando analizamos la recepción de materias primas en las plantas de elaboración, muchas veces, y las empresas que están cerca del mar, muchas que fabrican alimentos para peces, reciben materias primas por barcos, mientras que la mayoría de las fábricas de alimentos para mascotas reciben sus materias primas por camiones. Es importante en cada uno de estos procesos de recepción de materias primas saber bien con exactitud cuánto se está recibiendo de cada una de esas materias primas. Es algo que afecta, por supuesto, de una manera importante a los resultados de estas empresas. Por lo tanto, en Yesma Weighing Solutions brindamos soluciones para el pesaje dinámico en recepción de materias primas
cuando hablamos de recepción de materias primas por barcos, todo lo que tiene que ver con cintas pesadoras de transporte y pesaje. Vamos a ver más adelante que se pueden reemplazar cintas de pesaje, cintas de transporte sin pesaje, para agregarle celdas de carga y transformarlas en cintas de pesaje. Mientras que la recepción por camiones, lo que utilizamos son los Yes Intake, que también vamos a ver en detalle. Aquí podemos ver una breve descripción de lo que es la recepción por barcos con sus cintas pesadoras, sistemas de transporte que luego llevan el producto a donde corresponde, mientras que lo que es recepción por camiones, podemos ver lo que utilizamos son los Yes Intakes que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que es recepción de materias primas por barcos, utilizamos las cintas pesadoras y vamos a ver ahora un breve video que nos muestra el funcionamiento. Bien, cuando hablamos de recepción de materias primas por barcos, son los sistemas Yes Intakes los que se utilizan. Podemos ver en este cuadro la gran variedad de tamaños disponibles, desde 12 metros cúbicos por hora hasta 1600 metros cúbicos por hora. Aquí podemos ver los tamaños de las tolvas superiores, el volumen de la tolva de pesaje, consumo de aire comprimido, el caudal de aire de aspiración necesario y aproximadamente las dimensiones de estos equipos. Ok, a continuación vamos a ver un video del Yes Intake. Presten atención a las dos tolvas y noten que el pesaje se realiza en la tolva inferior. Se utilizan dos tolvas porque el pesaje se produce en pequeños baches, pero como el proceso es continuo, se transforma esos baches en un proceso continuo utilizando ambas tolvas. Con estos sistemas Yes Intake podemos manejar una amplia gama de productos, desde los productos higroscópicos, corrosivos. Tenemos soluciones que se adaptan a las necesidades de cada materia prima, de cada proceso. Como ustedes bien conocen, una vez que se hace la recepción de las materias primas, la siguiente etapa donde es necesario pesar es en la dosificación de estas materias primas que van a formar parte del alimento final, ya sea de mascotas o de peces o de cualquier otro alimento para animales. Y esta dosificación es muy importante que sea precisa, dado que suelen intervenir materias primas muy importantes y que una dosificación en defecto o una dosificación en exceso puede
causar no solo daños a las mascotas o a los peces, sino también que puede causar daños económicos. Imagínense un microingrediente muy costoso que se dosifica por error o por un mal sistema en exceso, puede traer ambos inconvenientes, tanto económicos como nutricionales. Entonces, arrancando por la dosificación de macros y midis, lo que solemos utilizar son estos Yes Hopper, que pueden ser dobles o simples. Aquí vemos un Yes Hopper doble que nos da mayor capacidad y mayor precisión, y un Yes Hopper simple, de una simple tolva, que nos permite una inversión más económica y se adecua de acuerdo en ciertas necesidades de clientes, es la solución adecuada. Esto vista lateral, aquí vemos el Yes Hopper doble, en este caso, y de manera inversa al Yes Intake, la tolva superior es la tolva donde se realiza el pesaje. Esta tolva es alimentada normalmente por tornillos dosificadores de cada uno de los silos que están en la parte superior. Se realiza el pesaje en esta tolva superior y luego descarga a la tolva inferior que lo transporta hacia la siguiente etapa del proceso. Por eso que estas tolvas dobles para pesaje de macros y midis son muy interesantes en la medida que tengamos el espacio para colocarlas, porque mientras se está realizando el transporte en la parte inferior, podemos ya estar pesando un nuevo batch en la tolva superior. Esa flexibilidad no la tenemos con la tolva de pesaje simple, pero por supuesto que se adecua en muchos casos perfectamente bien dependiendo de las capacidades y necesidades de precisión. Ya cuando hablamos de agregados de ingredientes en menor cantidad, lo que llamamos midis, normalmente utilizamos este tipo de tolvas y el proceso es muy similar, donde los tornillos dosificadores de cada uno de estos silos, normalmente silos de menor tamaño, van a estar dosificando sobre esos Yes Hoppers para que luego el sistema de transporte envíe esos batches al proceso que continúa. Algo muy importante y que vamos a ver más adelante son estos raspadores que tenemos en estos hilos. Estos raspadores nos permiten trabajar con cualquier tipo de producto. La combinación de estos raspadores más la forma redonda de los silos que utilizamos nos permite que productos de muy difícil fluidez no tengan ningún inconveniente en fluir, valga la redundancia, a través de este sistema de descarga de silos y tornillos. Ya hemos visto macros y midis. Ahora, cuando pasamos a lo que es dosificación de micros y nanos, es importante conocer muy bien las características de fluidez de cada uno de los ingredientes para poder tener un diseño óptimo del sistema de dosificación. Para eso contamos con el YESMA Test Center Laboratory, donde se realizan pruebas de mediciones de las propiedades físicas de los alimentos, materias primas, minerales, productos farmacéuticos y otros materiales sólidos. El tipo de pruebas que realizamos son la densidad a granel y compactada, o sea, la densidad a granel de tanto suelta como compactada o agitada, el ángulo de reposo, la distribución del tamaño de las partículas y el contenido de humedad. Los estándares los pueden ver aquí, que se utilizan. Aquí el equipo utilizado para realizar estas mediciones y la cantidad de mediciones que realizamos en cada uno de estos casos. El índice de comprensibilidad va a ser muy importante a la hora de definir la fluidez que va a tener esa materia prima, ese microingrediente. Entonces aquí vemos los diferentes índices que se pueden lograr, desde una característica de fluidez muy buena hasta una extremadamente pobre. La clasificación en ángulo de reposo, desde menores a 30 grados hasta mayores a 65 grados. Obviamente que cuanto más bajo es el ángulo de reposo,
más fácil fluye ese microingrediente. El contenido de humedad, que normalmente puede variar desde 5 hasta 20% en las materias primas que estamos analizando. Y la distribución del tamaño de partículas, que también es una característica muy importante. Aquí vemos un ejemplo de las propiedades de fluidez de diferentes materias primas, como la harina de soja, la harina de pescado, una mezcla de harinas antes de la extrusión y un microingrediente. Entonces aquí clasificamos por índice de compresión, 21, 31, 21, 25, ángulo de reposo que se obtuvo en las pruebas, lo podemos ver aquí, el contenido de humedad en cada uno de estos casos, tamaños de partículas, propiedades de flujo y humedad. Entonces aquí vemos que, de acuerdo a estos datos, las propiedades de flujo de la harina de soja se caracterizan como pasable. En el caso de la harina de pescado, podemos ver que el ángulo de reposo es superior, se ve también en la imagen, ¿no es cierto? Este ángulo de reposo es más bajo que este ángulo de reposo, este es superior, por lo tanto la harina de pescado va a tener menor fluidez, es más pobre la característica de fluidez. En el caso de esta mezcla de harinas antes de la extrusión, tenemos un ángulo de reposo bastante bajo, muy aceptable, de 39 grados, y nos da una fluidez justa a pasable. Y en el caso de los microingredientes, podemos ver una característica de fluidez pobre a muy pobre, porque la combinación del índice de compresión, el ángulo de reposo, el contenido de humedad y tamaños de partícula nos dicen que la fluidez va a ser pobre a muy pobre. Entonces, estos son los análisis que hacemos para cada una de las materias primas en el JESMA Laboratory Center. Y por supuesto que esto es lo ideal, realizarlo para cada una de las materias primas, pero sabiendo las materias primas que ustedes utilizan, también tenemos una amplia base de datos y podemos determinar cuál va a ser el comportamiento de dichas materias primas. Un dato muy interesante y muy confiable podemos obtener para determinar las características de fluidez de una materia prima si tenemos en cuenta las densidades a granel, tanto envasadas o compactadas o agitadas como suelta, y la combinamos junto con el ángulo de reposo. Podemos decir que si hay una diferencia grande entre la densidad de granel suelta y envasada o compactada de más de un 25%, combinado con un ángulo de reposo de más de 45 grados, las características de fluidez van a ser muy pobres. Y eso lo podemos ver en el primer ejemplo, el fish meal, la harina de pescado. Aquí vemos que la densidad suelta, loose bulk density, está en este valor y la densidad compactada se encuentra en un valor más elevado. Combinado con un ángulo de reposo de 53 grados, nos determina que la harina de pescado va a tener una característica de fluidez muy difícil. Por otro lado, y en el punto extremo opuesto, el trigo entero tiene un ángulo de reposo de 27 grados, y si ustedes se fijan, la diferencia de densidad entre suelta y compactada es muy baja. Para que se entienda, hay una norma que dice cómo se realiza la medición de ambas densidades, pero la compactada básicamente equivaldría a agarrar un recipiente con esa materia prima y golpearlo varias veces sobre la mesa, y vamos a ver que si el producto tiene difícil fluidez, se va a ir compactando, se va a ir achicando el volumen, por supuesto que el peso no cambia, y al achicarse el volumen y no cambiar el peso, aumenta la densidad. Vamos a hacer una comparación de los diferentes sistemas de pesaje que podemos encontrar en las industrias para los micros y nanos ingredientes. Tenemos sistemas losing weight, gaining weight y continuous weighing. Dentro de los gaining weight los dividimos en dos tamaños diferentes. Brevemente, el losing weight nos da un rango de capacidad de 200 a 30.000 kg por hora. La operación puede ser batch o continua, y la exactitud de pesaje dinámico,
como en todos los casos estamos hablando de precisión de pesaje dinámico, desde 0,3 a 1%. El gaining weight, en este caso, de tamaño superior a este, nos está dando una precisión de 0,1 a 0,25% para rango de capacidad de 50 a 10.000 kilogramos por batch, disculpas. En este caso el gaining weight para nanos va desde 2 hasta 50 kilogramos por batch, nos da una precisión mucho más exacta, desde 0,05 hasta 0,2%. Aquí la precisión es muy buena y se necesita esta precisión cuando hablamos de microingredientes. Y también existe el continuous weighing con una precisión que no se ve, pero dice de 0,25 a 0,5, es otra de las opciones. Una comparación entre algunos sistemas que podemos encontrar en el mercado versus lo que en JESMA estamos ofreciendo. Vemos que en el mercado muchas veces se ofrecen silos de forma cuadrada. Estos dificultan la descarga en las esquinas. El producto tiende a acumularse en las esquinas de esos silos. Las básculas o balanzas de gran tamaño y peso, lo que nos da una precisión no tan buena. Y también las básculas y balanzas de forma rectangular, que dificulta la descarga en las esquinas. En el caso de JESMA, contamos con silos de forma cilíndrica que faciliten la descarga, raspadores de fondo de los hilos con tornillo elevador del producto que garantizan la correcta descarga de los productos de difícil fluidez, tornillos dosificadores de alta precisión con dispositivos en el extremo para romper producto que puede estar aglomerado, balanza de menor tamaño y peso para mejorar la precisión de pesaje que se quiere obtener, y balanzas de forma redondeada para evitar la acumulación de producto. Ahora vamos a hacer una comparación de los dispositivos de dosificación y los dispositivos de descarga de los hilos. Entre los dispositivos de dosificación contamos con tornillo dosificador o con puerta deslizable. El tornillo dosificador es el más recomendable porque si bien puede consumir algo más de energía y tener un límite de capacidad, tiene grandes ventajas como la precisión, la confiabilidad de la operación, la capacidad de manejar productos grumosos o pegajosos, y las diferentes configuraciones que se pueden lograr para llegar desde las descargas de los hilos a los diferentes lugares de la tolva de pesaje. En cambio, la compuerta deslizable dosificadora tiende a acumular productos pegajosos, requiere más mantenimiento, como dijimos, no es adecuado para productos pegajosos y produce más riesgo de que se produzca una desmezcla o segregación. Consume menos energía, tiene un área de entrada más grande y para productos frágiles una dosificación más suave. En cuanto a los dispositivos de silos, tenemos descargador vibratorio, agitador de silo o el tornillo levantador con el raspador de silo, que es el que más recomendamos. En el caso del descargador vibratorio, las contras que tiene es que tiene mayor riesgo de compresión en los hilos y mayor riesgo de desmezcla y segregación. Como ventaja, es menos costoso. En el caso del agitador del silo, las grandes contras que tiene es que tiende a formarse puentes o hang-ups, lo que llamamos rat holing, o sea, tipo agujero de ratas. Se produce desmezcla y segregación y no es apto para productos frágiles. La única ventaja es que es más económico. En cambio, el tornillo levantador con raspador de silos que utilizamos en JESMA es lo más recomendable. Si bien es más costoso y puede no ser adecuado para productos frágiles, las grandes ventajas que tiene es que mejora la precisión de dosificación, que tiene mejor limpieza, es muy confiable la operación, la capacidad de manipular productos grumosos o pegajosos y un flujo másico mejorado. En cuanto al diseño de silos para lograr un flujo óptimo, lo que tenemos que tratar de evitar es que se produzca esto, donde parte del producto queda pegado en las esquinas y la descarga se produce solamente por el centro. Aquí podemos ver una imagen superior y eso suele ocurrir muy a menudo con silos cuadrados o rectangulares. Se forma lo que llamamos rat holing o agujero de ratas y el agitador simple
suele utilizarse en estos casos no es suficiente para lograr la descarga de los hilos cuando se tratan de productos de difícil fluidez. Algunos ejemplos de los ángulos de la tolva de descarga de los hilos para pellets o granos: 45 a 50 grados, harinas gruesas un poco mayor, harinas finas todavía superior, y cuando hablamos de ingredientes de difícil fluidez tiene que ser de más de 70 grados. Lo que vemos en estas imágenes son diferentes vistas superiores. Lo ideal es que el silo sea redondo y con el raspador y tornillo elevador en el centro para asegurar una buena fluidez de todos los tipos de productos, inclusive los de muy difícil fluidez. Una ayuda para la selección de los correctos sistemas de dosificación. Si consideramos ingredientes de flujos muy buenos, de excelente flujo, a pasable, normalmente podemos estar utilizando los bean hoppers con tornillos dosificadores o con puertas deslizables. En el caso de ingredientes pobres a extremadamente pobres para fluir, necesitamos descargadores vibratorios o agitadores con raspadores. Estos normalmente se van a utilizar en el caso de macros y esto en el caso de midis y nanos. Y lo que es obligatorio en ambos casos, utilizar como dosificador un tornillo dosificador. Ya hemos visto que la compuerta deslizable no es adecuada cuando los productos son de difícil fluidez. A continuación vamos a ver un video sobre sistemas de microdosificación y les pido que presten atención a cómo se comportan la clapeta que cierra el tornillo para evitar que haya una sobredosificación de productos de fácil fluidez, el propeller o la hélice, digamos, que está en la punta del tornillo para productos de difícil fluidez. Lo van a poder apreciar a continuación en este video.
Vamos a pasar ahora a los sistemas Losing Weight, que son muy recomendables para utilizar previo al extrusor. Con estos sistemas Losing Weight se realiza una medición precisa del flujo de producto que entra al acondicionador previo al proceso de peletizado o de extrusión. Vamos a ver a continuación las ventajas. Algo que acontece cuando no se utiliza un sistema de pesaje Losing Weight y en vez de un Losing Weight se utiliza un volumétrico, es que en el silo previo al extrusor, previo al acondicionador o peletizador, la cantidad de producto que tiene va cambiando. Entonces, la presión que se ejerce en este punto y la densidad del producto en este punto no es la misma si el nivel del producto está en este nivel que si está en este nivel. Por lo tanto, es muy importante hacer un pesaje gravimétrico, pesar en vez de hacer una dosificación volumétrica. Para eso, el sistema Losing Weight es la mejor opción. Si no contamos con un sistema de pesaje gravimétrico, vamos a estar cometiendo un error y asumiendo que estamos dosificando una cantidad de producto que en realidad no es la real. Entonces, ¿qué pasa? La adición de líquidos como agua, aceite u otros líquidos en el extrusor o en el acondicionador van a ser proporcionales a la señal de producto que está ingresando. Y si esa señal de producto que está ingresando no es la correcta, porque estamos con un sistema volumétrico y la densidad que está el producto está cambiando continuamente, entonces va a haber muchos errores y el agregado de agua, de vapor, si tiene que ser un 2%, no va a ser un 2%, sino que va a fluctuar entre 1,5 y 2,5. Esas fluctuaciones de líquidos van a afectar lo que se llama la energía mecánica específica, que es clave para lograr un producto, en el caso de los alimentos extrusados, para lograr un producto de alta calidad, llegar a un determinado nivel de energía mecánica específica. Eso afecta no solamente la digestibilidad del alimento, sino también la densidad que vamos a tener, la expansión que vamos a tener de ese producto al pasar por la matriz de la extrusora, por ejemplo. El tamaño de la tolva previo al sistema Losing Weight se recomienda que sea 1,5 a 2,5 veces el tamaño de la tolva del sistema de pesaje. Va a haber una compuerta de accionamiento neumático o un transportador a tornillo. Sea lo que sea que esté alimentando a este sistema Losing Weight, lo que se recomienda es que la capacidad sea 5 a 8 veces la capacidad nominal del sistema Losing Weight. Los sistemas Losing Weight que tenemos van desde los 300 hasta los 26.000 kilogramos por hora, lo que equivale a unos 57 metros cúbicos por hora. Entonces, el sistema previo al extrusor combina el pesaje gravimétrico y volumétrico para lograr una alimentación exacta y continua. Es completamente electrónico. El equipo opera a través del pesaje estático repetitivo de la tolva para determinar y regular el flujo y alimentación gradual del material hacia el acondicionador extrusor. Se establece una relación entre la pérdida de peso y la velocidad del tornillo. Juntos nos van a decir cuánto se está dosificando de manera exacta. Se obtiene un pesaje y una dosificación exacta a pesar de las fluctuaciones y cambios de densidad del material. Ese es el punto clave que justifica por qué se necesita un Losing Weight, los cambios de densidad en este sector. El sistema de control utiliza valores históricos para la relación correcta entre velocidad de descarga, dosificación requerida y cantidad de contenido en la tolva. Estos valores históricos son necesarios para, en el momento que se está llenando el sistema Losing Weight, deja de actuar con el pesaje y trabaja con los valores históricos hasta que se deja de llenar y continúa trabajando con el sistema Losing Weight como corresponde. Contamos con 5 tamaños de sistemas Losing Weight, desde 300 hasta el 5000, que van de capacidades desde 200 hasta 26.000 kilogramos por hora. Los tamaños de las tolvas los pueden ver aquí, al igual que las dimensiones de los sistemas Losing Weight y la longitud del tornillo dosificador. Los tornillos dosificadores van desde diámetros 100 milímetros hasta 350 milímetros. Lo mismo de la
del slide anterior, pero en un gráfico con las capacidades, entonces desde los 200 kilos por hora hasta los 26.000 kilos por hora, y aquí vemos cuáles son los sistemas que podemos elegir en cada caso. Los sistemas Dosing Weight traen como de fábrica estándar la estructura de la tolva, que incluye las 3 celdas de carga, la plataforma para calibración, como vemos aquí en la foto, conexión para aspiración, tornillo dosificador con puertas de servicio, puerta de inspección en tolva y raspador de fondo. Opcionales podemos tener construcción en acero al carbono, la pretolva o válvula de compuerta o tornillo dosificador, la estructura de soporte, la aspiración en tornillo dosificador y un cristal de inspección en la tolva para poder visualizar al interior. En cuanto al sistema de control, se incluye un protocolo de comunicación, convertidor de frecuencia, comunicación VPN, MCC más control de panel de control, perdón, y pantalla HMI, Human Machine Interface de 9 pulgadas, encoder, interruptor de seguridad, interruptor de desbordamiento del tornillo y los motores son NORD como estándar. Como opcionales podemos tener el tablero de conexiones que sea RITAL en acero inoxidable, comunicación con otro tipo de protocolos, clasificación IP65, que los motores sean marcas CEU u otros, que sea clasificación ATEX. Podemos tener el sensor de nivel en la tolva llena. Esto figura como opcional, pero realmente es altamente recomendable tenerlo. Y un interruptor de abierto cerrado en la puerta de inspección. Algunas imágenes de sistemas Dosing Weight. Como se ve, son estructuras muy robustas, sistemas muy confiables y altamente recomendables para la elaboración de alimentos extrusados para peces y mascotas. Si no sabemos lo que está ingresando al extrusor, imagínense que no podemos agregar líquidos u otros componentes proporcionalmente de manera adecuada. Tenemos que saber exactamente cuánto está ingresando, y para eso el sistema tiene que ser gravimétrico, no volumétrico, y el Dosing Weight es la mejor opción. Pasamos ahora a lo que es carga de camiones a granel, lo que nosotros llamamos los Jet Loaders. Aquí algunas especificaciones técnicas con una precisión de más o menos 0,1%. La tabla de pesaje tiene una capacidad de hasta 15 metros cúbicos. La entrada ajustable más 100 milímetros vertical para garantizar una carga hermética contra el polvo desde el silo. Función de posicionamiento controlado por tacógrafo para garantizar que se coloca correctamente debajo del silo que corresponde. Control remoto, velocidad de movimiento de 25 metros. La construcción es cerrada, compacta para minimizar la emisión de polvos en los alrededores. Es un diseño de muy fácil mantenimiento. Y la eliminación del exceso de aire durante el vaciado se realiza a través de un canal de aire hacia el filtro. Vamos a ver ahora un video que muestra el funcionamiento de estos Jet Loaders para camiones. Como podrán ver, si tenemos un sistema de estos Jet Loader, no necesitamos las balanzas de camiones donde normalmente el camión tiene que transitar en exceso para, una vez que es cargado, pueda ser pesado. Con este sistema, en el mismo lugar donde se realiza la carga, se pesa y ya está todo el proceso realizado. Muchas industrias están migrando cada vez más desde las bolsas de 10, 15, 20, 25 kilos a sistemas de big bags o maxi sacos. Es importante que el producto que ingresa a esos big bags o maxi sacos sea pesado de manera adecuada y precisa para cumplir con las expectativas de nuestro cliente, en cuanto a que no le va menos producto del que está comprando, y también en
no derrochar y mandar producto de más dentro de un Big Bag o Maxi Saco. Para eso en Yesma ofrecemos las estaciones de llenado de Big Bags, que pueden ser desde muy simples a muy automatizadas. Hay diferentes opciones y son de alta confiabilidad y precisión. Los comentarios finales para ir finalizando con esta presentación. En Yesma recomendamos la dosificación gravimétrica y el sistema de alimentación en la producción de alimentos para mascotas y peces. ¿Por qué? Porque hay gran variación en las densidades a granel y sueltas compactadas, las propiedades del flujo pobres de muchos ingredientes utilizados. Especialmente con respecto a los productos de difícil fluidez, se suelen producir paradas frecuentes que pueden causar grandes pérdidas de capacidad y calidad. El diseño del silo y los dispositivos de agitación tienen que evaluarse muy cuidadosamente para cada etapa del proceso. Y ustedes saben que con la experiencia y el know-how que contamos en Yesma en cuanto a pesaje, dosificación y conocer las propiedades físicas de los productos, pueden mejorar la calidad, eficiencia y rentabilidad de sus procesos. Para ir finalizando, vamos a ver ahora un video muy interesante de un cliente de fabricación de alimentos que cuenta con varios equipos de pesaje y dosificación Yesma. In Plobce, Poland, you will find the ProBio factory, an animal feed mixtures, premixes and feed concentrates to pigs, ruminants and poultry production company. Construction of the factory was finished in 2018 and includes most recent technologies for accurate weighing and dosing of 50+ micro-ingredients. Yesma and ProBio's management teamed up to form the detailed design requirements for the factory's weighing solution that includes 9 hopper and batch scales from 2 kilograms to 1,000 kilograms. The scales are equipped with dosing screws capable of handling the dosing of any difficult flowing, sticking, lumpy or hygroscopic ingredients, and the bins equipped with mechanical scraper bottom that facilitates and regulates the ingredient flow to the scales. Yesma's advanced computer-based control units control the material flow and documents everything, as well as keeps track of any deviations from the correct formula that may occur. System from Yesma easily performs according to industry standards, including EU directives and national legislations. The Yesma microdosing solutions are designed to minimize and eliminate cross-contamination between ingredients and other hygienic and feed safety standards. The technology and equipment are designed to be easy to access, easy to operate, and as maintenance-free as possible, guaranteeing high dosing accuracies and uninterrupted flow to the scales. The final product is filled into bags. The big bag equipment is for bags between 500 to 1,500 kilograms and has a capacity of up to 35 bags an hour. Precision weighing of micro and nano ingredients is one of Yesma's key competencies, and with many years of know-how, Yesma provides solutions that meet client demands. Yesma, weighing solutions. Bueno, solamente queda agradecer la atención de todos ustedes. Espero que esta presentación haya sido del interés. Espero haber concientizado un poquito
sobre la importancia de tener sistemas de pesaje y sistemas de dosificación precisos en las plantas de elaboración de alimentos para animales, la importancia que tiene no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista nutricional, como una sobredosificación o dosificación en defecto de una materia prima o un ingrediente clave puede afectar seriamente la parte nutricional. Así que nada más que agradecerles a todos ustedes por estar presentes y a continuación, si hay dudas, consultas, aquí estamos para responder. Muchas gracias y que tengan un excelente día.